Este tema nosotros hemos invitado en la primera a Javier Flores, analista político, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está, Javier? Qué gusto, lo saluda Óscar Romero para todo el país. Muy buenos días, Óscar. Muy buenos días al país a través de ATV. ¿Qué lectura nos brinda a través de los medios de comunicación el conocimiento de esta renuncia a la candidatura en las elecciones, Javier? Primero, yo veo un gesto de grandeza de parte de un candidato que, entre otras cosas, fue el único que fue proclamado, me refiero al presidente Arce, en todo el país, con una presencia importante de militantes en diferentes coliseos. Independientemente incluso si fue de derecha e izquierda, era el único candidato que tenía ese apoyo, digamos, movilizado en el país. Y sorprendente, digo, y además una muestra de que primero deben estar los proyectos políticos, así lo mencionó el presidente, primero debe estar la unidad, en este caso del MAS, y por supuesto los candidatos vienen después, y cuando él hace referencia que existe un peligro de que fuerzas externas tomen el gobierno para destruir el proceso de cambio o lo que se habría construido con mucho sacrificio y muertes y sangre de los bolivianos, que es la nacionalización de los hidrocarburos, y ahora está en un proceso de industrialización, el presidente Arce entiende de que definitivamente es algo que hay que cuidar, y que él menciona de que deja su candidatura o ya no va a postularse como candidato para que esta fracción o esta estructura política logre los objetivos que está buscando. Javier, ¿esta postura fortalece o debilita a la denominada alarcista en esa posición también enfocada en esa correlación de fuerzas entre la alarcista y evista dentro de este partido político? Yo creo que es una decisión que obviamente le va a permitir mayor capacidad de negociación al actual presidente Arce. Y yo siento de que el arcismo y el androniquismo, tal vez el evismo esté un poco más distanciado, pero son todos de la estructura del MAS. Es decir, yo no creo que haya persona que crea que está por Arce o que está por Andrónico o que está por Morales. Yo creo que lo que el presidente nos ha dicho, que existe por detrás una estructura política, una maquinaria electoral que ayer, en mi concepto, se habría ya activado, porque definitivamente vemos de que en La Paz se puede ver en las calles ahora de que han llegado diferentes organizaciones sociales de todo el país a respaldar seguramente al candidato que saldrá del MAS. Sin embargo, no se puede ver lo mismo del otro lado de la vereda. Es decir, no se ven organizaciones sociales respaldando, digamos, a Doy, a Tuto, a Manfred o a otro candidato. Entonces, esto muestra definitivamente que lo que dijo el presidente Arce es, primero, una llamada de atención a Morales. A Morales le dice, tienes que tener la capacidad de renunciar a los temas personales, porque la política no es de personas, es de estructuras, por un lado, y le dice también a Andrónico Rodríguez, tú tienes que tener la capacidad de cumplir con tu palabra. Tú has dicho en Oruro de que estabas de acuerdo, que estás pregonando la unidad, y esa unidad tiene que ser transcrita en hechos para que definitivamente vaya aún más estructurado, y no defendiendo a personas, sino más bien defendiendo a un proyecto político que no puede ser abandonado y menos puede ser atacado por fuerzas externas de siempre. Ahora, en esa lógica, no más allá de apartarse del tablero político por decisión propia del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, puede surgir un nuevo liderazgo progresista de la izquierda, por ejemplo, más allá de Evo, de Arce, inclusive más allá de Andrónico, porque se hablaba de un hombre extraoficial, ¿no? Como era uno de los ministros más jóvenes que tiene en este momento el actual gobierno. Yo creo que definitivamente lo que se ha hecho ayer es, como algunos analistas dicen, se apartaron. Algo impensado, porque muchos creían de que se iba a forzar una candidatura, y el presidente Arce dice, primero, no estoy para dividir, ¿no? Lo dice literalmente, sino más bien para sumar, pero él dice además para ponerse el overall o para ponerse a disposición del lugar donde decide el proyecto político. Eso es un acto de grandeza. Segundo, de que en este nuevo tablero, por supuesto, está Andrónico, sin ninguna duda, como un candidato. Cuando te refieres a algún ministro, que sí creo que se trata del ministro del Castillo, que también ha estado con cierta
digamos, cierto apoyo en diferentes sectores, además por la juventud que él tiene. Y por supuesto deben haber muchos otros. Sin embargo, lo que hace la izquierda, y ese es un ejemplo para los del frente, de que no priorizan aparentemente a la persona, sino al proyecto político, en este caso, al proyecto del MAS. No se olviden que el presidente Arce también dijo de que las fuerzas externas están queriendo prácticamente destruir o dar fin a todo el proceso industrializador que ahora está de pie. Y el proceso industrializador lo empezó sin ninguna duda el presidente Arce, seguramente quería concluir con ese proceso en la gestión que viene. Sin embargo, el proceso hay que cuidar, y si va más allá de la candidatura de Arce, decía el propio presidente, obviamente que hay que dejar al costado para que otro candidato más joven, o finalmente lo que decidan las organizaciones, se haga cargo de la posibilidad de ser candidato por el MAS. Buenos días, Javier. María Inés Ibáñez los saluda desde Santa Cruz. A ver, el presidente Luis Arce en su discurso señaló dos cosas. Le dijo a Evo Morales que deje de insistir y pidió a Andrónico Rodríguez unidad. Entonces, ¿podríamos entender que el presidente está respaldando la candidatura de Andrónico Rodríguez y que Andrónico podría ser el símbolo de unidad para el movimiento al socialismo? Yo no creo que esté respaldando. Como vuelvo a repetir, siento que en el MAS las personas están por detrás del instrumento político. Y así debería ser. Sin embargo, Andrónico ha mostrado también una musculatura en diferentes partes del país. Hay gente que lo apoya. Además, tiene el perfil que aparentemente la sociedad está buscando, independientemente del nombre. Por eso, en el perfil del MAS, digamos, de los más visibles, sin ninguna duda, está Andrónico Rodríguez, que es una persona que sí ha sido proclamada y apoyada. Tampoco se puede dejar de lado a Eduardo del Castillo, que es otro ministro que ha tenido una brillante actuación como ministro. Es decir, seguramente serán las organizaciones, y ahí viene la grandeza y la dificultad para muchos que son personalistas, de que en el MAS uno no puede autopostularse, lo que hace Evo Morales. En el MAS lo que tiene que hacer, en este caso Rodríguez, seguramente del Castillo y cuantos candidatos existan, es esperar de que las organizaciones sociales los apoyen, y por supuesto si tienen ese apoyo tendrán también el voto de esos sectores sociales, y obviamente tendrán la posibilidad hasta de poder ganar el futuro gobierno. Pero Andrónico Rodríguez tiene ese apoyo de organizaciones sociales, de la población, es decir, Andrónico Rodríguez, si no va con el movimiento al socialismo, ¿tendría el apoyo? ¿Podría ir solo, es decir, en las elecciones? Sin absolutamente clara tu pregunta, ¿no? Andrónico Rodríguez solo no tendría prácticamente apoyo. La grandeza, te decía, del proceso de cambio del proyecto político del MAS tiene que ver con las organizaciones sociales. Es de ahí que tienes a 20 años prácticamente de un gobierno del MAS, porque son las organizaciones sociales las que generan la expectativa, y prueba de ello fue de que cuando Morales tenía el apoyo de las organizaciones sociales, fue presidente. Cuando el presidente Arce actual fue apoyado por las organizaciones sociales, ahora es presidente. El candidato, independientemente del nombre que sea promovido por los sectores sociales del MAS, ese va a ser uno de los candidatos que va a poder ganar, porque además ayer en mi concepto se activó la maquinaria electoral del MAS, y claro, cuando hablamos de las organizaciones sociales, me refiero a la capacidad que tienen territorialmente de estar en todo el país. Esa es la grandeza de la organización social. Las organizaciones sociales están en Potosí, están en Oruro, están en Cochabamba, además en los municipios, y esa presencia territorial le permite al MAS tener también presencia para el candidato que decidan estas organizaciones. Javier, muy buenos días. Te saluda Rorrio Eguino desde Cochabamba. A ver, análisis político dentro de este contexto electoral que ya estamos viviendo. Anoche el presidente Luis Arce ha declinado su candidatura, y justamente ayer fallecía José Mujica, quien en el último encuentro que tuvo con el presidente Arce le pedía a la izquierda de Bolivia unidad. ¿Cuál sería la figura de consenso y de unidad y tal vez de reforma dentro de este bloque de izquierda en Bolivia? La unidad se va a dar en función a un proyecto, ¿no? Y lo que entiendo en el MAS, lo que se está peleando es de que el proceso industrializador no se caiga.
Hemos escuchado de parte de opositores que uno de los ejes es privatizar lo que se ha construido. ¿Y qué significaría privatizar? Desde que las empresas estatales que se han elaborado, se han construido con recursos del Estado, es decir, de los bolivianos, pasen a manos privadas, por un lado. Y ese es un eje que el MAS quiere respaldar como proyecto e ideología política de que esas empresas tienen que permanecer en poder del Estado, es decir, de los bolivianos. Si no fuese así, imaginemos en el otro escenario, por eso es que el presidente Arce dice hay que tomar decisiones importantes, se privatizaría la posibilidad, se entraría un proceso privatizador si es que no gana la izquierda, donde las empresas del Estado tendrían propietarios. Y esos propietarios podrían ser nacionales o extranjeros. En el caso de que sean extranjeros, las utilidades de Entel y de las empresas del Estado pasarían a manos privadas. Entonces, lo grande que plantea el presidente Arce es de que se debe cuidar ese proceso nacionalizador para que fuerzas externas no se apropien de los recursos naturales que tenemos en Bolivia, pero además de las empresas del Estado, que estas vayan a favorecer a personas. Entonces, entiendo que más allá de la persona o de las personas, está el proyecto político que se intenta consolidar a partir del proyecto del MAS. Javier, se está viendo un bloque de unidad que se está acercando en la izquierda de Bolivia. Tenemos que hablar inminentemente de izquierda y derecha en Bolivia porque son dos bloques que están bastante marcados, pero también fragmentados. La izquierda va buscando una unidad. ¿Qué sucede con la derecha? ¿Será que vamos a ver una unidad o tal vez ciertas declinaturas para conformar este bloque? ¿En la derecha será posible en Bolivia? La derecha, el problema que tiene es que se quieren unir en torno a las personas, no a proyectos políticos, a las personas. Y cuando uno ve a Tuto, ¿qué diferencia programática tiene a Doria? La gente no entiende qué de diferente tienen, pero sin embargo los dos se creen presidenciables. Y si uno va más allá, ¿qué diferencia tendrían con Paz? Tampoco tienen diferencia. ¿Y qué diferencia habría con Manfred? Entonces, en el grupo de la derecha o de la izquierda del frente, tienes a personas peleando por el mismo nicho de mercado. Es decir, todos son privatizadores, más o menos, todos quieren reducir el gasto fiscal, es decir, dejar en la calle a la gente sin trabajo, sin la posibilidad de estar en una empresa estatal. Y por supuesto, no te proyectan una alternativa que beneficie al común de la gente. Si a la gente le vas a decir, como te está planteando la derecha, si fueran presidente, uno de ellos de los que he nombrado antes, lo que van a hacer es echar a la calle más o menos a 300.000 personas que están en el sector público que ellos consideran que no deben estar. Estamos hablando de 300.000 personas que van a dejar de tener trabajo, pero 300.000 que van a dejar de consumir en el mercado interno. Y un poquito para entrar en la lógica, y que uno no entiende por qué se manejan de esa manera. Además le piden el voto, entonces dicen, te voy a echar a la calle, pero además vota por mí. Entonces, algo disonante, cuando menos, que se plantea en la derecha por la falta de doctrina, por la falta de estructurarse como un proyecto alternativo, sino más bien se proyectan como personas. Ahora, en esa locución que tuvo el presidente de Bolivia, Luis Arce, ha pedido también, ¿no?, a la Asamblea Legislativa Plurinacional que pueda aprobar los créditos en esta lógica de cuál tendría que ser el papel fundamental de la Asamblea Legislativa Plurinacional rumbo a este mecanismo que está viviendo los bolivianos para las elecciones generales. Lo que un boliviano creo esperaría ahora es de que después de que el acto de grandeza, llamo yo, del presidente Arce, haya declinado la candidatura y se estaba poniendo al país en contra sin aprobar esos créditos que son importantes para el desarrollo del país. Sin embargo, yo creo que ojalá habrá que esperar grandeza también de los opositores para aprobar los créditos y que estos permitan el mayor flujo de dólares, porque si existen todavía filas en los surtidores, es porque definitivamente esos recursos en dólares deberían entrar a Bolivia para que se los gaste en temas de cambio de dólar, porque lo que no tiene Bolivia son dólares. Sí tiene mucha moneda boliviana, pero no tiene dólares. Entonces, si tuviera un acto de grandeza la oposición boliviana en favor del país, no de Arce, deberían abrir esos casi 2.000 millones de dólares que están retenidos en el Parlamento y permitir a partir de esa apertura que el país se beneficie
que deje de haber filas de gasolina y que, por supuesto, el flujo en términos de obras, puentes, carreteras y todo lo que ha sido planificado lleve adelante. Ojalá, uno dice, ¿no? Ha habido un acto de grandeza ahí de parte del presidente Arce. Ojalá sea lo mismo de la oposición, que tengan actos de esas características. Muy bien, querido Javier, qué gusto poder conversar contigo y por supuesto te vamos a estar invitando en los próximos días y en estos meses rumbo a las elecciones generales, qué es lo que se vendrá, y nos quedamos con esas frases que has mencionado, sobre todo donde el instrumento político está mucho más adelante por encima de algunos intereses personales, y ese ejemplo de unidad frente a otros bloques de derecha y opositores quienes todavía están reconfigurando lo que es el panorama político para este próximo 17 de agosto. Gracias, Javier. Gracias a ti, pues muy buenos días. Estaba con nosotros Javier Flores, analista político, analizando esta declinación del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, en busca de esas soluciones, de cuidar el país, decía Luis Arce en su alocución en cadena nacional, donde mencionaba que se está instando a consolidar un frente común en torno al candidato con mayores posibilidades de enfrentar a la oposición este 17 de agosto. Nosotros continuamos con más en La Primera.